Muy buenas y bienvenidos. Que la Yahuwah le dé salud y muchas bendiciones. Hoy vamos a continuar con la historia del Am Yisrael con la tercera parte, pero el tema lo empecé realmente en el video número 42 con las Moedim, luego con la creación del Adán y la parte hasta el diluvio, del principio hasta el diluvio, y llegamos en el video anterior a Moisés. Y en la parte 2 explicamos a Jacob con sus 4 esposas. Después de las plagas, el pueblo, el Am Yisrael, pasa el Mar Rojo como por tierra seca. Y los egipcios, por volverlos a perseguir, para volver a esclavizarlos, se ahogaron. Luego el Am Yisrael entró al desierto y estamos hablando de un promedio de 2.2 a 2.5 millones de personas. Usted sabe todo lo que el Am Yisrael pasó en el desierto por el duro corazón, por toda la mente de esclavos que traían, pero el punto central es la salida de la esclavitud. Aquí, en el desierto, en el monte, en el Har Sinaí, Moshe recibe las tablas de los 10 Mishbots. Y estos son los únicos mandamientos que verdaderamente existen. Las 2 tablas. Los 4 de la primera tabla y los 6 de la segunda tabla. Usted puede ver los temas 32, 33 y 34. Ahí hablo exclusivamente de los mandamientos. La parte 1, 2 y 3. No las 613 leyes del Talmud que los judíos edomitas siguen. Aquí cuando Moshe desciende del monte, el pueblo ya había hecho un becerro, ¿usted se recuerda? Y él quiebra las tablas. Habría que hablar un poco de la cultura de ellos, por qué hicieron el becerro. Si usted ve los pictogramas del paleohebreo, la gente antes no escribía ni leía. Y entre los pictogramas, la cabeza del becerro para ellos representaba a Yahuwah como el creador. Por eso es que ellos lo hacen. Pues que usted ve que él no castiga tampoco a Aarón por haber hecho el becerro. Y ahí hay mucho que platicar, pero vamos a continuar. Aquí todos los que tenían la mente de esclavos se quedan en el desierto muertos. Porque ellos habían salido a celebrar a Yahuwah y con los Mishbot venía el Yom Shabbat. Y recuérdese que una mente esclava no puede hacer Shabbat. Porque ahí les recuerdan el concepto del Shabbat, que es el 4 Mishbot en la primera tabla. Y aquí es verdaderamente donde van a ser Israel como un pueblo. Porque tiene que venir la conquista y el asentamiento de las tribus. Usted sabe que pasaron 40 años y para entrar a Canaán, tierra de gigantes, hijos de Cam, la cera de Hasatán, Josué nos cuenta que antes de poseer esa tierra envían 12 espías, uno de cada tribu. Usted le va a dar el sentido un poco más adelante. Yo se lo voy a poner en la pantalla, los nombres y las tribus de los 12 que enviaron.
Ellos encontraron gigantes y ellos mismos se veían como langostas. Usted se recordará de la historia. Pero Josué, por cierto, Josué de la tribu de Efraín y Caleb de la tribu de Yahudá, ellos no temen y alientan a conquistar la tierra que usted ve hoy en el mapa, como Israel y también parte de lo que es Jordania. En ese entonces, los pueblos cananeos ya tenían origen. Estamos hablando de amonitas, edomitas, que son los judíos edomitas, los descendientes de Esaú, los moabitas, los medianitas, los amalecitas y etcétera. Todos los islámicos de Cam y las naciones paganas de Jafet. Y aquí va a empezar a surgir el pueblo de Israel. Cuando ellos le dan las 7 vueltas a Jericó, que por cierto, cuando entran ahí y que envían a los espías, aparece Rahab. Y ella aparece en la lista de la Emuná en Hebreos 11. Las 7 vueltas que dan, que los muros caen. Si usted lee detenidamente Josué, el libro de Josué, la conquista, es un libro verdaderamente violento. Y poco a poco ellos se van asentando, las 12 tribus. Y esta es la conquista. Y toda esta conquista pasa en el siglo XIII, antes del Moshiach, antes de Yahushua. Paralelamente, Alam Yisrael. En ese siglo aparecen los pueblos que usted ve en el mapa, los del mar, que son los filisteos, que eran politeístas, que tenían sus dioses Dagón y sus ciudades como Gaza, Ashdod, y con ellos libran demasiadas batallas. Aquí es bueno decirlo, hay mucha discusión, porque cuando la gente lee este libro, a mí me han hecho estas preguntas, y yo me las hacía antes cuando no entendía. Que si Yahuwah es verdaderamente un creador maligno, por tanta mortandad. Pero si usted no lee el libro de Josué, nunca entenderá por qué. Por eso es de que yo le estoy desglosando las simientes, la cera, el semen de cada línea. Porque ellos verdaderamente eran pueblos paganos. Ya estaban los moabitas y los amonitas, y como dato ellos son los descendientes de Lot y sus hijas. Los hijos de Ismael, todos los ismaelitas. Los edomitas. Ya por el siglo XII, entre el 12 y el 11, antes del Mosíach, cuando ya se están asentando, viene la época de los Shoftim, de los jueces. Ellos viven la esclavitud, salen de la esclavitud, se asientan entre muchas batallas sangrientas, entre ellos mismos y entre otros pueblos, porque también hubieron muchas batallas entre los mismos de las 12 tribus. Entonces viene la era de los jueces, los Shoftim, los líderes. Surge en algún momento de este periodo del siglo XII y siglo XI, y eran las personas que dirigían al pueblo y eran elegidos por el Abba Yahuwah. Y eran los que peleaban, daban la cara. Ellos pelearon con los filisteos, con los edomitas, con los amalecitas. Y existen muchos jueces. Y algunos muy famosos. Le voy a hablar un poco de Gedeón, Sansón, Samuel,
Y hay otros que de ellos se habla muy poco, pero le voy a dar unos ejemplos. Estamos ya en la época de los jueces, para que usted lleve una línea de los acontecimientos, cómo fue el orden. Cuando ellos ya se asientan, empiezan a poner jueces. Usted se recordará de Débora. Débora era la vidente, por cierto se les llamaba vidente a los naví antes, la profetisa. Las 12 tribus la consultaban. Y en el relato de los jueces hay varias mujeres. Gedeón, de la tribu de Manasés, pelea contra los medianitas. Este Gedeón fue el que hizo la prueba, se acuerda, del agua de los que se arrodillaban los 300. Y se vuelve consejero de las tribus. A él le piden ser rey, pero él se rehúsa porque él dijo que solo Yahuwah era el rey. Póngale atención. Y el pueblo estaba pidiendo rey igual que los otros pueblos entre los jueces. Hablemos de Jefté, Iftach. Este lucha contra los pueblos amonitas y los pueblos vecinos. Mata un número exagerado, miles, y eran de la tribu de Efraín. Ahí empezamos a ver conflictos fuertes entre las mismas tribus de Israel y Israel contra otras naciones. Samson, Chimchón. ¿Quién no conoce a Samson en las historias bíblicas? Un hombre muy fuerte, no bebedor de vino y no se rapaba la cabeza, no se cortaba el pelo. Él no juzga y tampoco lidera al pueblo, pero sí lucha contra los filisteos. Usted sabe la historia de Sansón hasta que llega Dalila, hasta que lo dejaron ciego. Y rompe las columnas del templo y mata a muchos filisteos usted en la historia. La época de los jueces, de los Shoftim, es verdaderamente violenta. Y usted debe entender un principio entre las batallas. ¿Por qué el Yahuwah llegó a los extremos de matar la cera de los pueblos enemigos? Era porque eran descendientes de Hasatán. Tiene una gran razón. Cuando usted lee la época de los jueces en el Torá o en la Biblia, también hay una historia de una concubina y que el pueblo malvado se recuerda de la concubina de la colina, que la piden maltratar y violarla toda la noche para cortarla en 12 pedazos. Era de la tribu de Benjamín. Ahí donde usted ve tantos conflictos entre las tribus, unas contra otras y todas contra otros pueblos. Un periodo de inestabilidad. A mí me gusta mucho la historia del Am de Israel porque si usted le pone atención es el único pueblo que tiene historia y escrita. De ahí no hay otro pueblo sobre la tierra que tenga una historia desde el inicio. No se olvide y no se pierda, estamos hablando del Am de Israel, de la línea de Noé, Shem, Abraham, Jacob y sus 4 esposas. Aquí entra el último Shoftim, que es el Naví, el profeta Samuel. El que unge al primer rey de Israel. Con él va a terminar la época de los Shoftim y empieza la época de los reyes. Es para que sepa, la época de los jueces fue antes. ¿Usted se acuerda Samuel, hijo de Elcana? Elcana tenía 2 mujeres, una era Hana, la estéril, la que ora que Elí cree que está borracha. Ella estaba orando a Yahuwah pidiéndole un hijo.
Y si se lo daba, ella iba a dedicar este hijo al servicio del Abba Yahuwah. Y por cierto, se lo da y ella también cumple su promesa. A este joven Samuel, Yahuwah lo llama cuando aún vivía con Elí en el templo. Un buen punto de vista aquí es que las 12 tribus se regían y se gobernaban por un concilio de uno de cada tribu. Una asamblea, pues. Pero ellos se regían por los jueces, por Samuel, en este caso. Y ya siendo un hombre adulto, Samuel, el pueblo le pide rey. Y aquí es donde van a empezar los reyes en el pueblo de Israel. Yo le voy a poner en la pantalla, porque si usted lee, que hay un dato importantísimo, Primera de Samuel 8, en este perec o capítulo, él explica por qué es y será malo adquirir rey, porque adquirirán impuestos, servidumbre, las mujeres también caerán en servidumbre y existirá una monarquía. Luego que el pueblo insiste en querer rey, Yahuwah le dice a Samuel que no es a él a quien rechazan, sino que no es a Samuel a quien rechazan, sino que es a Yahuwah. Entonces Yahuwah escoge de la tribu de Benjamín. Si usted le está poniendo atención, siempre va a la tribu de Benjamín y la tribu de Yahudá. De la tribu de Benjamín, él escoge a Shaul, quien sobresalía de la altura, quien sin saber a lo que él salía un día cuando fue a buscar unos ovejos, Samuel lo unge como el primer rey del Am Yisrael. Hablando de un reino unificado que tiene únicamente 3 reyes, que es Saúl, anticipándole David, y Salomón, que cada uno gobierna 40 años. Porque en Salomón se parte el reino, usted verá, en 2. Y sí continúan otros reyes, pero ya en los 2 reinos. Aquí el pueblo pide rey para ser igual a todos los demás. Y entonces Saúl, siendo rey, ya forma un ejército, agarrando hombres de las 12 tribus. La monarquía exige a todas las tribus que tenían que dar hombres para pelear contra los filisteos, que en ese momento era la batalla, y contra los amalecitas, los hijos de Amalek. Luego de librar muchas batallas y muchos años, en una Saúl no cumple con la orden de matar a todos los amalecitas, rey, animales y niños. Lo que le decía anteriormente, si usted no lee, no comprenderá. Y si usted no sabe la línea de la cera, usted no va a comprender por qué el Abba Yahuwah exigía eso. Y entonces le es quitado el trono. En este momento que le quitan el trono, yo le estoy dando la historia a grandes rasgos. Solo en lo importantísimo me voy a detener para mostrarle toráticamente, bíblicamente. En este entonces ya David había peleado con el gigante Goliat, que por cierto más adelante también David mata a los hermanos del gigante. Y eso es lo que agrada al Abba Yahuwah y se vuelve su amigo. Y al desobedecer Saúl la orden, usted recuerda que no mata a ciertos animales y al rey. Entonces Shmuel, se aparta de Saúl y llega y se va a la tribu de Yahudá, a Isaí, de Belén, dirá en su Biblia.
y escoge al menor. Usted sabrá la historia, que pasa por todos y hasta que llega David y lo unge como rey. Ahí nace David, que es el segundo rey del reinado unificado de Israel, a quien también llamarían el rey amado, aunque pasa buen tiempo para que él agarre el poder. Usted sabe, una de las cosas importantes cuando un espíritu, para que me entienda, atormentaba a Saúl y él tocaba el instrumento para que se alejara la maldad. Luego de todo esto, Saúl muere en una batalla con su hijo Jonatán, el gran amigo de David. Por cierto, eran tan amigos que David llega a decir que ni el amor de las mujeres se comparaba con el amor que le tuvo a Jonatán. Entonces, al morir Saúl, David queda como rey del Am de Israel. Y él va a ser uno de los mejores reyes. El rey amado, el cual ganó muchas batallas. Usted sabe, cuando nos cantaban que Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Aquí hay un dato importante histórico. Usted lo puede verificar. En 1997 celebran los 3000 años de la ciudad de David, Yarushalayim. O sea que la ciudad de Yarushalayim nace en el año en el año 1003 antes del Moshiach. Es fundada la ciudad de Yarushalayim, que antes se llamaba Jebús. Es la ciudad que David conquista y es llamada la ciudad de David o la ciudad del rey amado. Datos de David: mató al gigante Goliat y a sus hermanos, le dije. En David nace el gran deseo de verdaderamente construir al nombre de Yahuwah el Beit Hamikdash, el único y verdadero templo que existió. En el corazón de David nace, aunque él no lo construye su hijo Salomón, Shlomo. Hablemos un poco del gran pecado de David con Betsabé, madre de Shlomo. O sea que usted ve que David hizo cosas muy buenas, pero muy malas. Un humano verdaderamente normal. Aquí aparece el Naví, el profeta Natán, y él es quien le da la parábola a David. Usted se recordará, se la voy a recordar. Entra Natán y le dice: mira, David, hay un hombre que tiene una oveja y hay uno muy rico que tiene 100 ovejas, le dice. El que tiene 100 ovejas le quita al pobre la única que tiene y lo mata. Tú como rey, ¿qué juicio le das?, le dice. Y él le dice: ese hombre merece la muerte. Y él da el juicio para sí mismo y el profeta Natán le dice: ese eres tú. Usted se recordará que entre los castigos que vienen a la casa de David, el primogénito Amnón viola a Tamar, su media hermana. Al poco tiempo, cuando pasa esto, Absalón, el hermano completo de Tamar, mata a su medio hermano Amón. A causa de esto, David tiene que desterrar a su hijo amado, que era Absalón, para no matarlo, porque el pueblo pide muerte. Entonces lo destierra, aunque da la orden que no lo maten.
pero lo paran matando. Lo paran matando. Entonces, si usted ve a Amnón, que era el primogénito, no está apto para tomar el reino después de él. Tampoco Absalón, porque mueren. Pero quedó uno de los hijos que se llamaba Adonía y Eslomo. Al envejecer David, acuérdese que él pide una betulá, una virgen, para que le calentara los pies, la famosa tsunamita, la cual Adonía quisiera como mujer más adelante, porque él mismo se proclama rey. Pero entre los planes de Beersheba, o sea, Betsabé, junto con el navío profeta Natán, colocan a Eslomo como rey. Y esto pasa del siglo XIX. 10 y 9, le estoy hablando del año 950,000 antes del Moshiach. Si usted ve, el Am de Israel empieza con Abraham, la línea sigue por Isaac, Jacob, resumiendo, Jacob y sus 4 esposas, y llega unas 70 o promedio de personas a Egipto y ahí empiezan a nacer. Pasan todos los años de la esclavitud y salen 2.5 millones de personas. Salen de la esclavitud y pasan el desierto. Se establecen. Y luego viene la época de los jueces. Y de ahí llegamos a los reyes, donde estamos. Quiero dejarlo aquí, que el Abba Yahuwah le bendiga grandemente, porque en Shlomo vamos a hablar historia, pero también mucha Torah, mucha Biblia, porque es importante que usted entienda cómo se dividieron las casas y para dónde se fueron. Que el Abba Yahuwah le bendiga y pase un buen día.